Bienvenido a este audiolibro titulado Deja que todo fluya, no fuerces más. Aquí vas a escuchar palabras que acompañan, que alivian y que te recuerdan que la vida no siempre necesita presión para avanzar. Si este contenido te gusta, te invito a suscribirte y a dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz ayuda a que este espacio siga creciendo y a que más personas encuentren este mensaje. Ahora respira, relájate y permite que la historia comience. Capítulo 1. Cuando soltar se vuelve necesario. A veces la vida se queda quieta. No avanza, no retrocede, simplemente se estanca como un río bloqueado por piedras invisibles. Tú empujas, te esfuerzas, te desgastas, intentas mover cada obstáculo con las manos vacías, pero nada cambia. Y en ese intento desesperado por controlar lo incontrolable, se te va la paz, se te va la energía, se te escapa la vida diaria sin que te des cuenta. Este capítulo es para ese momento. Para cuando sientes que lo has intentado todo, que has dado más de lo que tenías y aún así el mundo parece no responder. Es un susurro suave que te recuerda algo que a veces olvidamos. No estás aquí para pelear cada batalla, estás aquí para aprender a fluir con lo que la vida te entrega. Quizá estés cargando una relación que ya no se siente como antes. Un trabajo que ya no te inspira. Un sueño que en su momento fue fuego y ahora apenas es ceniza. Nos aferramos porque creemos que soltar es fracasar, como si dejar ir fuera rendirse ante el mundo. Pero en realidad, soltar es una forma de respeto. Un respeto a ti, a tu tiempo, a tu energía, y también a lo que la vida intenta mostrarte mientras tú estás ocupado aferrado a lo que duele. Hay un punto en el que el cuerpo te lo dice sin palabras. Te pesan las mañanas, te invade un cansancio que no viene del esfuerzo físico sino de la lucha constante. Te cuesta respirar profundo. Te cuesta sentir entusiasmo, te cuesta incluso reconocerte. Y aún así, te dices que debes aguantar un poco más. Que si empujas otro día, quizá las cosas por fin cambien. Pero la verdad es que la vida no siempre responde a la fuerza. Muchos de los mejores caminos se abren cuando bajas los hombros, cuando sueltas la tensión, cuando dejas de pelear con lo que ya no es para ti. Este capítulo te invita a observar dónde estás poniendo tu energía. ¿Qué situaciones te están drenando? ¿Qué pensamientos repites una y otra vez como si fueran cadenas invisibles? Porque el simple acto de notarlo ya es un primer paso hacia la libertad. No se trata de abandonar tus sueños ni de renunciar a lo que amas. Se trata de reconocer cuando una etapa ya cumplió su propósito. Cuando seguir empujando solo te aleja de lo que realmente te espera más adelante. La vida, aunque no lo parezca, tiene un ritmo propio. A veces quiere que avances despacio. A veces quiere que te detengas. Y otras veces, simplemente quiere que confíes en que no todo depende de tu fuerza. Hoy, mientras escuchas estas palabras, date permiso de soltar un poco. Solo un poco. No tienes que resolverlo todo ahora. No tienes que tener todas las respuestas. Basta con que te permitas respirar sin presión, sin exigencias, sin esa voz interna que te pide más y más cada día. Dejar que todo fluya no es abandonar tu camino. Es volver a él con menos peso, con más claridad y con la certeza de que no necesitas forzar nada para que lo que es para ti, llegue. Aquí empieza ese aprendizaje. Aquí empieza tu descanso. Aquí empieza tu verdadero fluir. ¿Te gustaría recibir contenido extra y ser de los primeros en ver cada video? Hazte miembro del canal y desbloquea beneficios exclusivos. Tu apoyo hace posible este contenido. Capítulo 2. El arte de escuchar lo que la vida intenta decirte. Hay momentos en los que la vida habla bajito. No usa gritos ni señales dramáticas, no manda tormentas ni temblores, simplemente susurra. Y el problema es que casi nunca estamos en silencio para escucharla. Vivimos rodeados de ruido, de expectativas, de presiones que vienen de afuera y también de adentro. Ruido que nos obliga a movernos incluso cuando el alma nos está pidiendo quedarnos quietos un instante. Este capítulo es precisamente para eso, para aprender a escuchar lo que la vida intenta decirte cuando estás cansado de forzar todo. Hay una verdad que cuesta aceptar, no todo requiere esfuerzo. No todas las puertas se abren empujando. No todos los caminos necesitan que los recorras a contrarreloj. Hay oportunidades que llegan suavemente, cuando dejas espacio, cuando aflojas la tensión, cuando ya no estás peleando con todo lo que te rodea. Pero para que eso suceda, necesitas aprender a escuchar. Escuchar significa observar tus emociones sin juzgarlas.
Significa darte cuenta de que ese cansancio que sientes no es falta de disciplina, es una señal. Significa notar que esa incomodidad constante no es un simple mal día, es tu intuición tratando de hablar. A veces creemos que ignorar esas señales es valentía, pero no lo es. Ignorarlas, una y otra vez, es simplemente alejarte de ti mismo. Hay una pregunta que puede cambiar mucho: ¿qué parte de mi vida estoy forzando ahora mismo? Quizá estás obligándote a mantener una relación que ya no te permite ser tú. Quizá estás aferrado a un trabajo que te apaga poco a poco solo porque te da seguridad. O tal vez estás intentando demostrar algo a alguien que ni siquiera está mirando. Todos, en algún punto, terminamos peleando por cosas que ya no tienen sentido. Y el desgaste que eso genera es profundo, silencioso y acumulativo. Escuchar la vida implica reconocer que no todas las batallas son tuyas. Parte de madurar es saber retirarte de aquello que te roba la calma. Saber decir hasta aquí aunque te hayan enseñado que rendirse es fallar. Pero soltar no es fallar. Soltar es decir, merece algo mejor que este desgaste constante. Y esa frase, aunque sencilla, tiene una fuerza inmensa cuando por fin la aceptas. A veces pensamos que si no insistimos, si no empujamos, si no controlamos cada detalle, las cosas no van a salir bien. Crecemos con la idea de que todo depende de nuestro esfuerzo, como si la vida fuera una competencia interminable donde quien empuja más, gana. Pero la realidad es distinta. Hay momentos en los que tu crecimiento no está en hacer más, sino en dejar de hacer tanto. En permitir que las cosas avancen sin tu intervención constante. En confiar un poco más. El problema es que confiar da miedo. Miedo a que las cosas no salgan, a que la vida no responda, a que lo que deseas no llegue nunca. Por eso forzamos tanto. Por eso nos aferramos. Porque la incertidumbre pesa más que cualquier esfuerzo. Pero la vida no necesita que la controles, necesita que confíes en que eres capaz de adaptarte a lo que venga. La verdadera fuerza no está en empujar, sino en saber fluir. Y aquí viene una verdad que pocas veces se dice: cuando sueltas lo que pesa, lo que está destinado para ti llega más rápido. Aligeras el camino. Dejas espacio para lo nuevo. Permites que la vida te sorprenda. Es como abrir una ventana después de tantos días con el aire encerrado. Al principio, la luz molesta, el viento incomoda, el cambio se siente raro. Pero luego respiras profundo y te das cuenta de que necesitabas ese aire desde hace mucho. Escuchar la vida también implica escucharte a ti. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué parte de ti pide descanso, claridad o simplemente un poco de silencio? Vivimos tan enfocados en lo que debemos hacer, en lo que otros esperan, que olvidamos preguntarnos qué queremos realmente. Y esa desconexión es una de las razones por las que terminamos forzándolo todo: proyectos, relaciones, decisiones, caminos. Forzamos porque no sabemos hacia dónde queremos ir, empujamos porque no nos damos tiempo de sentir. Este capítulo quiere que te detengas un momento y observes esa sensación interna que has ignorado. Tal vez es un cansancio que ya no puedes disfrazar. Tal vez es una incomodidad que llevas años justificando. Tal vez es ese sueño que pospusiste porque no parecía lógico o seguro. La vida siempre da señales, incluso cuando tú te resistes a verlas. Si pudiéramos escuchar más, forzaríamos menos. Si confiáramos un poco más en nuestro propio ritmo, dejaríamos de vivir agotados buscando un resultado inmediato. Fluir no es pasividad. Es sabiduría. Es saber cuándo avanzar y cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo luchar y cuándo simplemente respirar. Hoy, mientras escuchas estas palabras, te invito a hacer un pequeño ejercicio. Piensa en un área de tu vida donde has estado empujando demasiado. No trates de resolver nada ahora. Solo obsérvala. Mírala con honestidad, sin culpas, sin exigencias. Reconoce el desgaste. Reconoce el esfuerzo. Y luego pregúntate suavemente: ¿qué pasaría si dejo de forzar esto por un momento? Quizá descubras que la vida ya había preparado un camino alternativo. Quizá descubras que lo que te aferraba era el miedo, no el amor. O quizá simplemente sientas un alivio que no sabías que necesitabas. Escuchar, soltar y confiar. Ese es el verdadero arte de fluir. Y apenas estás comenzando a aprenderlo. Capítulo 3. Cuando el cansancio es una llamada al cambio.
Hay un cansancio que no se quita durmiendo. Un cansancio que no nace del cuerpo, sino del alma. Ese cansancio profundo que sientes algunas mañanas, cuando te despiertas y ya estás agotado antes de empezar el día, no es flojera, no es falta de disciplina, no es mala actitud. Es una señal. Una llamada suave, pero insistente, que te dice que algo en tu vida ya no encaja con quien estás empezando a ser. Este capítulo es para ese cansancio. Para ese agotamiento silencioso que muchas personas cargan sin poder explicarlo. Porque la mayoría no lo entiende o lo minimiza. Pero tú lo sientes. Tú sabes que va más allá de un mal día. Es el peso acumulado de luchar demasiado tiempo por algo que dejó de nutrirte. El cansancio emocional es una alarma interna. Te avisa que estás viviendo en automático, que estás sosteniendo más de lo que puedes, que estás intentando controlar situaciones que ya te superan. Te avisa que se acabó la fase de empujar, ahora te toca escuchar. Te toca observar. Te toca decidir. El problema es que crecimos con la idea de que descansar es perder tiempo, que bajar la guardia es fracasar, que detenerse es debilidad. Pero la verdad es que el descanso es tan importante como el movimiento. Sin descanso no hay claridad, no hay fuerza, no hay intuición. Cuando te niegas el descanso, cuando te niegas a sentir, estás diciendo lo que estoy cargando vale más que mi paz. Y no es así. Ese cansancio que llevas dentro viene de historias que te pesaron más de lo esperado. De personas que prometieron más de lo que dieron. De situaciones que te exigieron ser fuerte cuando tú solo querías apoyo. Viene de metas que ya no te representan, pero que sigues persiguiendo porque un día te hicieron sentir que valías por lograr cosas, no por ser tú. Y aquí está una verdad que merece ser escuchada. No estás obligado a cargar todo para siempre. No estás obligado a soportar lo insoportable ni a quedarte donde ya no creces. A veces, el cansancio aparece porque tu alma ya decidió avanzar, pero tu mente sigue aferrada a lo viejo. Ese choque, esa resistencia interna, es lo que te desgasta tanto. La vida no quiere verte hundido. La vida no te pide sacrificios eternos. La vida te pide coherencia. Te pide que seas honesto contigo mismo, que reconozcas cuando estás actuando por miedo y no por amor. Te pide que descubras el punto exacto donde ya no hay nada que demostrar y lo único que importa es tu tranquilidad. Cuando estás cansado del alma, no necesitas más fuerza. Necesitas espacio. Necesitas silencio. Necesitas permitirte sentir lo que has evitado por tanto tiempo. Porque las emociones atrapadas pesan más que cualquier carga física. Y hasta que no las sueltas, sigues avanzando con los pies atados. Tal vez estás cansado de intentar salvar una relación que solo avanza si tú la empujas. Tal vez estás cansado de dar el 100% en un trabajo donde apenas ven un 10% de tu esfuerzo. Tal vez estás cansado de sonreír por obligación, de cumplir expectativas ajenas, de ser fuerte para todos menos para ti. Ese cansancio no significa que seas débil. Significa que fuiste demasiado fuerte por demasiado tiempo. Y es aquí donde comienza el cambio. El cambio no empieza cuando todo mejora alrededor de ti. Empieza cuando tú decides dejar de ignorar lo que sientes. Cuando empiezas a darle importancia a tu paz antes que a la aprobación de otros. Cuando te das cuenta de que no tienes que seguir siendo quien fuiste, solo porque otros se acostumbraron a eso. El cambio sucede en silencio. En un pensamiento. En una decisión interna que nadie más ve. En ese instante exacto en el que dices, basta, merezco algo mejor. Ese momento es más poderoso de lo que crees. Porque marca el inicio de una nueva etapa. Una etapa donde ya no empujas lo que no avanza. Donde ya no fuerzas lo que duele. Donde ya no te obligas a quedarte donde tu corazón ya partió hace tiempo. Y aunque el cambio da miedo, también libera. Te devuelve energía. Te devuelve esperanza. Te devuelve esa sensación de ligereza que tal vez no sientes hace años. Cambiar no significa perder. Significa recuperarte. Significa volver a ti. El cansancio del alma es una invitación. Una invitación a revisar tu vida con honestidad. A soltar lo que pesa. A darte permiso de empezar de nuevo. Y no tienes que hacerlo todo hoy. No tienes que tener un plan perfecto. No tienes que saber qué viene después. Solo necesitas dar un pequeño paso. Un paso hacia ti. Respira. Escucha tu cuerpo. Escucha tu mente.
Escucha ese agotamiento que llevas tiempo silenciando. Te está diciendo algo. Te está pidiendo algo. Te está pidiendo que dejes de forzar. Y que empieces a fluir. En el siguiente capítulo, descubrirás cómo transformar ese cansancio en claridad. Cómo pasar del desgaste a la renovación. Cómo encontrar un rumbo sin presiones, sin prisas y sin miedo. Porque cuando sueltas, la vida empieza a hablarte más fuerte. Y lo que te quiere decir, vale la pena escucharlo. Capítulo 4. La claridad que llega cuando dejas espacio. Hay un momento, después del cansancio profundo, en el que algo dentro de ti empieza a ordenarse sin que tú lo pidas. No es inmediato, no es mágico, no aparece con un clic. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, que ocurre cuando por fin te permites dejar de forzar, cuando te das unos días de respiro, cuando empiezas a soltar lo que te mantenía tensarroba por dentro. Ese espacio que se abre, ese pequeño hueco entre la presión y la calma, es donde nace la claridad. La claridad no llega cuando estás peleando con la vida. No aparece en medio del caos, ni en las noches donde no puedes dormir porque tu mente no deja de dar vueltas. La claridad llega cuando bajas la guardia. Cuando te rindes, no ante la vida, sino ante tu propio agotamiento, y decides que ya no quieres seguir en ese estado de lucha constante. Y es aquí donde ocurre algo que nadie te explica. Cuando sueltas, pero de verdad, la vida empieza a acomodarse sola. No porque tú la empujes, sino porque por fin dejaste espacio para que las cosas se muevan sin resistencia. Es como limpiar un cuarto lleno de objetos que ya no usas. Al principio da miedo tirar cosas, da nostalgia, da inseguridad. Pero luego, cuando ves el espacio vacío, respiras mejor. Te sientes más ligera. Puedes ver con más claridad que si necesitas y que solo ocupaba lugar. En tu interior ocurre lo mismo. Tal vez no te has dado cuenta, pero ese cansancio que sientes hace tiempo no solo viene de lo que haces. Viene también de todo lo que cargas sin necesidad. Opiniones ajenas, expectativas heredadas, responsabilidades que no te corresponden, culpas que no son tuyas, miedos que no nacieron contigo. Todo eso ocupa espacio. Y mientras ese espacio esté lleno, la claridad no puede entrar. Pero cuando empiezas a soltar, cuando poco a poco decides aflojar los dedos, algo cambia. Y un día, sin saber cómo, te sorprendes pensando cosas que nunca te habías permitido. ¿Y si hago un cambio? ¿Y si ya no sigo en este lugar? ¿Y si ya no necesito demostrar nada? ¿Y si puedo vivir más ligera? La claridad no siempre llega como una respuesta concreta. A veces llega como una incomodidad que te guía. Una inquietud que te dice, aquí no es. Un alivio que aparece cuando imaginas un camino distinto. A veces, incluso, llega como una sensación de paz al pensar en soltar algo que te había acompañado por años. Y esa paz, aunque pequeña, es una señal poderosa. Algo importante que muchos olvidan es que para tener claridad no necesitas tener la vida resuelta. Solo necesitas sinceridad contigo. Necesitas permitirte ver, sin filtros, sin miedo y sin excusas, lo que está pasando en tu interior. Porque la claridad no nace de pensar más. Nace de sentir mejor. De escuchar sin resistencias. De aceptarte sin juicio. Piensa por un momento en tu vida ahora mismo. ¿Qué cosas te están robando energía? ¿Qué situaciones te desgastan más de lo que te aportan? ¿En qué partes estás actuando por costumbre, y no por convicción? Cuando respondas a esas preguntas, aunque sea mentalmente, empezarás a ver un mapa. Un mapa que siempre estuvo ahí, pero que no habías podido leer por el ruido de tu mente cansada. La claridad también se manifiesta en pequeñas señales. Un pensamiento que se repite varias veces a lo largo de la semana. Una conversación que te hace reflexionar. Una idea que aparece cuando menos lo esperas. Una sensación de alivio cuando imaginas dejar algo atrás. A veces creemos que la vida nos habla con grandes eventos, pero la verdad es que la vida casi siempre habla bajito. Y tú empiezas a escucharla cuando dejas de forzar. En esta etapa, es común sentir miedo. Miedo a cambiar. Miedo a equivocarte. Miedo a soltar lo que conoces. Y ese miedo es normal. Necesario. Incluso. El miedo solo demuestra que lo que estás por hacer es importante. Que mover un solo elemento de tu vida puede transformar todo lo demás. Pero recuerda algo, el miedo no es una señal para detenerte,
es una señal para ponerte más atento. La claridad no te pide decisiones inmediatas. Te pide atención. Te pide honestidad. Te pide pausa. Te pide espacio para acomodarse dentro de ti. Y cuando ese espacio se abre, empiezas a ver lo que antes no querías mirar. Lo que ya no funciona. Lo que sí te hace bien. Lo que te inspira. Lo que te pesa. Lo que te mueve. Lo que te limita. Lo que podría cambiarlo todo. Y aquí llega una de las partes más liberadoras. La claridad te devuelve la capacidad de elegir. Elegir dónde pones tu energía. Elegir quién se queda y quién ya no. Elegir qué sueños aún te emocionan y cuáles solo eran parte de una versión antigua de ti. Elegir qué batallas valen la pena. Elegir qué deseas construir a partir de ahora. Porque sí, la claridad trae calma, pero también trae decisiones. Y esas decisiones son las que marcarán el camino hacia una vida donde ya no necesitas forzar nada. Donde puedes moverte desde la intuición, desde la ligereza, desde la confianza en tu propio ritmo. Hoy, mientras escuchas este capítulo, quiero que te quedes con esta idea: la claridad no es un destino. Es un proceso. Un proceso que empieza cuando tú te das permiso de detenerte, de sentir, de escuchar. Y sobre todo, de hacer espacio. En el siguiente capítulo, entenderás cómo usar esa claridad recién nacida para crear cambios reales. Cambios que no se rompen con el tiempo. Cambios que nacen desde ti, no desde la presión. Cambios que te permitirán fluir con una vida que, poco a poco, empieza a sentirse más tuya. Capítulo 5. Cuando soltar te salva. A veces creemos que la vida es una serie interminable de batallas. Nos enseñaron que todo se consigue luchando, resistiendo, empujando, forzando. Que quien no pelea, pierde. Que quien no insiste, se queda atrás. Pero nadie nos habló del desgaste. Nadie nos dijo que hay cargas que se vuelven demasiado pesadas. Que hay puertas que por más que empujes no se abren, porque simplemente no son para ti. Y lo peor, nadie nos enseñó a soltar. Soltar parece sencillo. Una palabra fácil de pronunciar, pero difícil de vivir. Porque soltar no es huir. No es renunciar por miedo. No es darse por vencido. Soltar es un acto de sabiduría. Es reconocer que tu paz vale más que cualquier batalla que te arranca el alma poco a poco. Es comprender que hay caminos que se vuelven oscuros porque ya no perteneces a ellos. Y que aferrarte solo te aleja de tu propia luz. Todos hemos estado ahí. En ese punto donde empujas y empujas, esperando que algo cambie. Un trabajo que ya no te llena. Una relación que hace tiempo perdió su esencia. Un sueño que no es tuyo, pero sigues persiguiéndolo porque alguien más te convenció de que era lo correcto. Y aún así, sigues ahí, aferrado, esperando señales que no llegan, confundiendo resistencia con lealtad, confundiendo miedo con amor. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque al soltar aparece el vacío, ese silencio que da miedo, esa pausa donde no sabes qué sigue, ese espacio en blanco donde ya no está lo que te hacía daño, pero tampoco lo que vendrá después. Y ese vacío, para muchos, es aterrador. Pero lo que nadie nos dice es que ese vacío también es sagrado. Es un punto de reinicio. Es el espacio donde el universo empieza a acomodar lo nuevo que viene hacia ti. Hay un momento en la vida donde seguir forzando ya no tiene sentido. Donde tu propio cuerpo te lo dice. Te pesa el pecho. Se te va el sueño. Se te cierra la garganta. Te cuesta respirar. No es casualidad. Es tu interior hablándote, pidiéndote una tregua, suplicando descanso, rogando por un cambio. Es tu alma diciendo basta. A veces el desgaste llega tan lejos que ya no puedes ignorarlo. Entonces algo dentro de ti hace clic. Y entiendes que soltar es sobrevivir. Que soltar no te quita nada, te devuelve. Te regresa tu energía. Te regresa tus ganas. Te regresa a ti. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de forzar. Si dejaras que las cosas avanzaran a su ritmo natural. Si confiaras en que el camino se abre cuando debe abrirse. ¿Cuántas veces el universo te ha demostrado que cuando sueltas algo, llega algo mejor? Pero nos cuesta creer. Somos expertos en controlar, en anticipar, en exigir respuestas inmediatas. No soportamos la incertidumbre, y sin darnos cuenta,
La incertidumbre es la madre de todas las oportunidades. Cuando aceptas que no puedes controlar todo, descubres una libertad que te sorprende. Empiezas a respirar diferente. El día se siente más ligero. La mente deja de correr en círculos. La vida se vuelve más amable. Porque ya no estás empujando cada segundo. Ya no estás remando contra la corriente. Ahora fluyes con ella. En México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, la vida está llena de personas viviendo en modo supervivencia. Luchando contra todo. Cansadas. Agotadas. Esperando un respiro que no llega porque ellas mismas no se permiten detenerse. Y tú, que escuchas esto ahora, sabes muy bien cómo se siente. Sabes lo que es cargar con responsabilidades, expectativas, culpas, presiones que te han acompañado por años. Pero también sabes que dentro de ti hay una voz muy pequeña, casi escondida, que te dice que ya no puedes más. Que necesitas soltar para volver a vivir. No ignores esa voz. Esa voz es tu brújula, tu guía, tu verdad. Ella sabe lo que necesitas aunque tú aún no lo aceptes. Escucharla es un acto de amor propio. Y soltar, muchas veces, es el acto de amor propio más poderoso que existe. Soltar es permitir que lo que se va, se vaya. Que lo que se queda, te ame. Y que lo que viene, llegue a su tiempo. Sin prisas. Sin desesperación. Sin forzar. Porque todo lo que es para ti, encuentra la manera. A veces llega tarde. A veces llega de forma inesperada. A veces llega disfrazado de problema, para luego revelarse como bendición. Pero siempre llega. Hoy, aquí, en este capítulo, quiero dejarte con una idea que puede cambiar tu vida. No tienes que luchar tanto. No tienes que llevar el mundo sobre los hombros. No tienes que demostrar nada a nadie. Estás permitido descansar. Estás permitido soltar. Estás permitido fluir. La vida se vuelve más clara cuando sueltas lo que te ciega. Se vuelve más ligera cuando sueltas lo que te pesa. Y se vuelve más tuya cuando sueltas lo que no eres. Respira. Suelta. Permite. Confía. Y deja que todo fluya. Porque cuando dejas de forzar, las puertas correctas empiezan a abrirse solas. Capítulo 6. La vida habla. Aprende a escuchar lo que no se dice. Hay momentos en los que la vida no grita, susurra. Momentos donde no te lanza señales enormes ni te empuja con fuerza. Solo te habla bajito. Te da pequeñas pistas. Te envía sensaciones, intuiciones, incomodidades. Y aunque no lo parezca, esos pequeños mensajes son los más importantes de todos. Pero vivimos tan rápido, tan distraídos, tan ocupados tratando de controlar todo, que dejamos de escuchar. Y cuando dejas de escuchar, la vida tiene que levantar la voz. Primero con una incomodidad. Luego con un obstáculo. Después con una pérdida. Hasta que al fin te detienes. Hasta que al fin preguntas qué está pasando. Hasta que al fin te das cuenta de que te estaban hablando desde hace mucho tiempo. ¿Te ha pasado? Ese trabajo que cada día se siente más pesado, pero sigues ahí porque es lo que toca. Esa relación que ya no te hace crecer, pero te quedas porque tienes miedo de volver a empezar. Ese sueño que ya no vibra contigo, pero continúas persiguiéndolo porque un día juraste que lo harías. La vida te avisa cuando algo ya no es para ti. No de golpe, no de un día para otro. Empieza con pequeñas señales. Un cansancio emocional que no sabías explicar. Una falta de entusiasmo por algo que antes te emocionaba. Una sensación de que algo no encaja, aunque todo parezca estar bien. Son señales suaves, casi invisibles, pero son reales. Y cuando no las escuchas, la vida se impacienta. La vida habla a través de tus emociones, a través de tus silencios, a través de lo que te quita energía y también a través de lo que te la devuelve. Y tú ya lo sabes. Sabes exactamente cuando algo te drena. Sabes cuando algo te hace sentir más pequeño. Sabes cuando algo deja de ser tu lugar. Lo sabes, aunque lo calles. ¿Por qué lo callas? Porque da miedo moverlo todo. Porque da miedo aceptar que quizás pasaste demasiado tiempo en un camino que no era tuyo. Porque da miedo soltar lo conocido aunque sea tóxico. Porque la incertidumbre duele, pero también sana. Y a veces, para sanar, hay que atravesarla completa. Muchos crecemos creyendo que la mente lo sabe todo.
que la razón tiene la última palabra, que si no tiene lógica, no es real. Pero la intuición también es inteligencia. Es otra forma de conocimiento. Es la voz que te acompaña incluso cuando estás roto. Es el presentimiento que te avisa antes de que la mente lo comprenda. Y, curiosamente, casi siempre tiene razón. En México, en Estados Unidos, en cualquier parte donde alguien esté escuchando esto, hay personas que sienten ese nudo en la garganta, ese cansancio emocional que no se quita con dormir, ese no sé qué me pasa que los persigue. Y aunque buscan respuestas afuera, la vida ya les habló adentro. Solo falta escucharse. Escuchar no se trata de buscar señales mágicas. Se trata de prestar atención a tu propio cuerpo, a tu propio corazón, a tus propias reacciones. Si un lugar te cansa, te está hablando. Si una persona te rompe, te está hablando. Si un proyecto te pesa más de lo que te emociona, también te está hablando. La vida siempre habla, pero pocos se atreven a hacer silencio para entenderla. Haz una pausa. Respira. Piensa en algo que llevas tiempo forzando. Algo que te está drenando poco a poco. No importa si es pequeño o enorme. ¿Qué te dice la vida sobre eso? ¿Qué sientes cuando piensas en dejarlo? ¿Alivio o miedo? Si sientes alivio, aunque sea un alivio mezclado con miedo, esa es la verdad que has ignorado. El alivio es el idioma del alma. Es la forma en la que tu ser te dice, por aquí sí, por aquí respiras. Muchas veces la vida cambia cuando cambias la manera en la que escuchas. Cuando dejas de buscar respuestas perfectas y decides honrar tu sensación interna. Cuando entiendes que no necesitas que todo tenga lógica, solo tiene que tener paz. Porque la paz, a diferencia de la razón, nunca se equivoca. Hay decisiones que no se toman con la mente. Se toman con el corazón tranquilo. Y para que el corazón esté tranquilo, necesitas dejar de forzar lo que te lastima. Necesitas escuchar lo que llevas tiempo tapando. Escuchar también significa aceptar. Aceptar que algo terminó. Aceptar que alguien ya no es parte de tu camino. Aceptar que cambiaste. Aceptar que mereces más de lo que has estado permitiendo. Aceptar que ya no puedes seguir como antes. Y aunque eso duele, también libera. La vida no quiere verte sufrir. No quiere verte luchando contra paredes que no se van a mover. Quiere verte fluir. Quiere verte vibrar. Quiere verte avanzar. Pero para eso, primero debes dejar de ignorar sus mensajes. Escucha. Observa. Siente. Permítete comprender lo que no se dice con palabras. Cuando aprendes a escuchar, la vida deja de gritarte. Deja de empujarte. Deja de ponerte pruebas tan duras. Porque ya no necesita hacerlo. Ya la escuchas. Ya confías. Ya fluyes. Y cuando fluyes, la vida se vuelve tu aliada. Únete como miembro del canal. Acceso anticipado a los videos, un video exclusivo cada semana y contenido especial solo para miembros. Da clic en unirse y forma parte de Literatura del Éxito. Capítulo 7. Cuando el miedo te miente. El miedo es un artista experto en disfrazarse. Se viste de prudencia, se viste de lógica, se viste de responsabilidad. Se esconde detrás de frases como no es el momento, no estoy listo, después lo intentaré. Y tú, que eres valiente pero humano, terminas creyéndole. Terminas pensando que te protege, cuando en realidad te está deteniendo. El miedo tiene un talento muy particular, te convence de que su voz es la tuya. Te hace creer que esa duda, esa desconfianza, ese temblor en el pecho son señales de que no debes avanzar. Pero muchas veces no es una advertencia, es un límite viejo. Un límite aprendido. Un límite heredado de experiencias pasadas que ya no representan quién eres hoy. Todos hemos sentido miedo. Miedo a perder. Miedo a cambiar. Miedo a fallar. Miedo a que nos juzguen. Miedo a dejar algo que conocemos aunque nos esté apagando. Miedo a empezar de cero. Miedo a que la vida no nos sostenga. Es normal. Es humano. Pero lo que no es normal es permitir que ese miedo se convierta en el director de tu vida. Hay personas que no avanzan porque creen que necesitan tener certezas antes de moverse. Pero la vida no funciona así. El camino no se ilumina completo antes de dar el primer paso. La claridad aparece caminando. El valor aparece haciéndolo. La seguridad aparece después, nunca antes.
¿Te has dado cuenta de cómo el miedo aparece justo cuando estás a un paso de crecer? Justo cuando estás por tomar una decisión distinta. Justo cuando estás a punto de soltar lo que ya no te sirve. El miedo no surge porque estés haciendo algo malo. Surge porque estás cruzando un límite interno. Porque te estás acercando a una mejor versión de ti mismo. El miedo se activa cuando la vida quiere expandirte, no cuando quiere detenerte. El miedo te miente de muchas maneras. Te hace creer que no eres suficiente. Te hace pensar que si cambias, perderás más de lo que ganarás. Te susurra que sin esa persona, sin ese trabajo, sin ese hábito, no vas a poder. Pero si te detienes por un momento y respiras profundo, notarás que detrás de ese miedo hay una verdad mucho más grande, la verdad de que sí puedes. La verdad de que mereces más. La verdad de que estás lista, estás listo, aunque tu mente todavía no lo crea. En México, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde alguien esté escuchando esto, hay personas viviendo vidas pequeñas por miedo a incomodar a otros. Personas que se quedaron en lugares que ya no los hacen felices porque el miedo los convenció de que algo es mejor que nada. Personas que siguen soñando en silencio porque creen que no están hechas para algo más grande. Pero eso no es verdad. El miedo sí es grande, pero tú eres más grande que él. A veces el miedo te hace creer que te está protegiendo de un dolor futuro. Pero lo que no te dice es que ya estás viviendo un dolor presente. El dolor de no avanzar. El dolor de quedarte donde ya no perteneces. El dolor de no descubrir quién podrías ser si te atrevieras. El miedo no desaparece mágicamente. No se va solo. No se esfuma por arte de fuerza. El miedo se transforma. Y se transforma únicamente cuando lo atraviesas. Cuando lo miras de frente y decides caminar a pesar de él. Cuando entiendes que avanzar con miedo es 1000 veces mejor que quedarte quieto sin futuro. Hay personas que dicen, cuando no tenga miedo, lo haré. Y pasan meses, años, una vida entera. Porque el miedo siempre estará ahí cuando estés frente a algo que importa. No desaparece. Evoluciona contigo. La clave no es eliminarlo. La clave es no obedecerlo. El miedo es un mensajero, no un amo. Te muestra tus límites, pero no te obliga a vivir dentro de ellos. Te recuerda que estás saliendo de tu zona conocida, pero también te muestra el inicio de tu expansión. Cuando te atreves a dar ese pequeño paso que te asusta, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que el miedo no era un muro, era una puerta. Una puerta que se abre solamente desde adentro. Piensa en todas esas veces que te atreviste a hacer algo aunque estabas temblando. Piensa en cada uno de esos momentos. ¿Qué pasó después? Creciste, cambiaste, aprendiste, avanzaste, descubriste que podías. El miedo no te detuvo porque tú no le diste el poder. El miedo solo tiene fuerza cuando tú se la entregas. Cuando lo alimentas con dudas. Cuando lo escuchas más a él que a tu corazón. Pero cuando decides confiar, aunque no tengas todas las respuestas, el miedo pierde su dominio. Hoy, aquí, quiero que recuerdes esto, el miedo te miente. No te dice quién eres. Te dice quién fuiste. Te habla desde las heridas viejas, no desde tus posibilidades nuevas. Y tú ya no eres esa versión rota que un día tuvo que protegerse. Hoy eres alguien distinto. Más fuerte. Más consciente. Más capaz. Deja que el miedo hable, pero no permitas que decida. Camina con él a un lado. Tómalo como señal de que algo grande está por venir. Y sigue adelante. Porque la vida que sueñas está del otro lado del miedo. Y no importa lo que te haya dicho hasta ahora, tú sí puedes llegar ahí. Capítulo 8. El arte de dejar ir sin romperte por dentro. Dejar ir. Dos palabras que se escuchan simples, pero cuando te toca vivirlas, sientes que te arrancan algo desde el alma. Porque dejar ir no solo es soltar lo que te hace daño. A veces es soltar lo que amas. Lo que te acompañó por años. Lo que te hizo sentir seguro. Lo que creías que sería para siempre. Y aunque en el fondo sabes que ya no te hace bien, duele. Duele como si perdieras una parte de ti. Como si estuvieras dejando atrás una versión completa de tu vida. Y sí, en cierta manera es así. Soltar implica cerrar una etapa. Morir un poquito por dentro para renacer del otro lado. Pero hay algo que mucha gente no te dice, dejar ir no tiene por qué destruirte.
No tienes que romperte en 1000 pedazos para poder avanzar. No tienes que vivirlo como una derrota. No tienes que hundirte para resurgir. Puedes aprender a dejar ir desde la paz, desde la aceptación, desde el amor hacia ti mismo. No siempre es fácil. A veces la mente se aferra porque cree que algo mejor no va a llegar. A veces el corazón se apega porque todavía guarda recuerdos, momentos, emociones que no quiere perder. A veces el ego no quiere aceptar que las cosas cambiaron. Y por eso te quedas. Te quedas donde no debes. Te quedas donde ya no creces. Te quedas donde ya no eres tú. Pero, ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo algo que te drena la vida? ¿Para qué quedarte con lo que ya te demostró que no puede avanzar contigo? ¿Qué ganas manteniendo un vínculo, un hábito, una rutina o una historia que ya no vibra con quien eres ahora? La verdad es simple, aunque cueste verla. Cuando sigues cargando lo que ya terminó, te cierras a lo que quiere empezar. En México, en Estados Unidos, y en cualquier parte donde alguien esté escuchando este audiolibro, hay personas viviendo con el corazón apretado porque no se atreven a soltar. Personas que saben que algo terminó, pero no pueden decirlo en voz alta. Que siguen fingiendo que todo está bien porque aceptar el final duele más que mantener la mentira. Que prefieren cargar tormentas internas antes que enfrentar la calma incómoda de empezar de cero. Pero tú no mereces vivir así. No viniste a este mundo a sostener lo insostenible. No viniste a quedarte con amores que ya no son amor. No viniste a tolerar caminos que ya se cerraron. Viniste a crecer, a expandirte, a transformarte. Y nada de eso es posible si tus manos siguen aferradas a lo que te está deteniendo. Dejar ir también es confiar. Confiar en que no necesitas controlar el resultado. Confiar en que la vida no te quita nada sin razón. Confiar en que lo que se va abre espacio para lo que realmente te corresponde. Confiar en que tu futuro no depende de un pasado que ya no existe. Pero la mayoría de las personas no sueltan porque esperan que dejar ir no duela. Y esa expectativa es la que las mantiene atrapadas. Soltar duele. Duele porque eres humano. Duele porque sentiste profundo. Duele porque lo que se va tenía significado para ti. Y eso está bien. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que fingir que no pasa nada. No tienes que tragarte las lágrimas. Soltar implica llorar, pero también implica liberar. La clave está en entender que el dolor no es un enemigo. Es parte del proceso. Es el puente entre lo que fue y lo que será. Es la señal de que algo importante llegó a su final. Y si en lugar de resistirlo lo aceptas, el dolor se vuelve menos pesado, menos agudo, menos cruel. Porque ya no lo peleas, lo atraviesas. Y al atravesarlo descubres algo hermoso, no te rompe, te reacomoda, te organiza por dentro, te hace más consciente, más fuerte, más tú. Dejar ir no significa olvidar. No significa borrar todo. No significa que fue un error. Significa que tu vida se está moviendo. Que estás creciendo más allá de lo que un pasado limitado permite. Significa que estás honrando tu propio camino, incluso si eso implica separarte de lo que ya no vibra contigo. Muchas personas esperan la señal perfecta para soltar. Un momento sin dolor. Un cierre limpio. Una despedida ideal. Pero ese momento no existe. La vida no se acomoda para que te duela menos. El dolor es parte de la enseñanza. La claridad viene después. Si estás escuchando esto y sabes que hay algo que debes soltar, algo que te está drenando, algo que ya no encaja, permítete sentirlo. Aceptarlo. Honrar lo que fue. Agradecer lo que te dejó. Y después, déjalo ir. Porque tú también mereces avanzar. Mereces respirar. Mereces estar con lo que te suma y no con lo que te resta. No tengas miedo de soltar. Ten miedo de quedarte donde ya no eres feliz. Ten miedo de perderte a ti por sostener lo que se está desmoronando. Ten miedo de desperdiciar tu vida por miedo al cambio. Porque cuando sueltas, algo mágico ocurre, te encuentras. Te encuentras en tu fuerza, en tu calma, en tu libertad. Y descubres que lo que viene, aunque hoy te dé miedo, mañana puede ser exactamente lo que estabas necesitando. Hoy, solo por hoy, dale una oportunidad a la posibilidad de dejar ir sin romperte. Dale una oportunidad a tu paz. Dale una oportunidad a tu futuro.
Y permite que lo que tenga que irse, se vaya. Capítulo 9. El silencio que te rescata. Vivimos llenos de ruido. Ruido externo, ruido interno, ruido emocional. Ruido que viene de opiniones ajenas, de expectativas que no pediste, de exigencias que no te pertenecen. Ruido que viene de tu propia mente repitiéndote historias viejas. Historias que ya no son verdad, pero siguen sonando dentro de ti como si fueran un eco eterno. El mundo te empuja a estar siempre en movimiento. A producir. A rendir. A demostrar. A no quedarte atrás. A seguir el ritmo frenético de los demás. Y en medio de todo ese caos, el silencio se vuelve casi un extraño. Algo incómodo. Algo que evitamos porque no sabemos qué hacer con él. Pero hay un tipo de silencio que no es vacío, es salvación. Ese silencio que aparece cuando decides dejar de luchar por un momento. Cuando apagas las voces externas. Cuando decides desconectarte del mundo para escucharte a ti. Ese silencio no te hunde, te rescata. El problema es que muchos le tienen miedo. Miedo a quedarse solos con sus pensamientos. Miedo a escuchar lo que han evitado por años. Miedo a enfrentarse con su verdad sin filtros, sin máscaras, sin distracciones. Pero justamente en ese silencio está la claridad que necesitas para dejar de forzar lo que te destruye y comenzar a fluir hacia lo que te construye. Cuando te permites estar en silencio, incluso unos minutos, tu mente baja la velocidad. El cuerpo deja de retener tensiones que ni siquiera sabías que llevabas encima. Tu respiración vuelve a su ritmo natural. Y poco a poco, empiezas a distinguir lo que realmente sientes, de lo que solo pensabas que sentías. En México, en Estados Unidos, en cualquier parte donde alguien esté escuchando esto, hay miles de personas que viven agotadas sin darse cuenta. Personas que jamás se regalan un momento para estar consigo mismas. Que creen que el silencio es pérdida de tiempo. Que piensan que parar es fallar. Que se olvidaron de escuchar a su propia alma porque el ruido cotidiano no les da espacio. Pero tú no puedes fluir si no te escuchas. No puedes saber qué soltar si no sabes qué te pesa. No puedes avanzar si no logras distinguir entre lo que quieres y lo que solo estás sosteniendo por inercia. El silencio te devuelve a ti. Sin filtros. Sin exigencias. Sin disfraces. Y cuando vuelves a ti, puedes ver con claridad lo que ya no encaja en tu vida. Puedes ver qué relaciones te están drenando. Qué hábitos te están hundiendo. Qué expectativas ajenas estás cargando como si fueran tuyas. Puedes ver en qué parte de tu vida estás forzando demasiado y dónde estás dejando de fluir. Hay verdades que solo aparecen en el silencio. No las verás en el ruido. No las encontrarás corriendo de un lado a otro. No las entenderás si sigues huyendo de tu propio interior. El silencio te muestra tus heridas, sí, pero también te muestra tus posibilidades. Te habla de tus miedos, pero también te revela tu valor. Te deja ver tus sombras, pero te guía hacia tu luz. Y cuando logras sostener ese silencio sin escapar, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Empiezas a reconocer que estás listo para soltar. Empiezas a comprender que no estás perdido, solo estabas demasiado distraído para ver el camino. Muchos creen que el silencio es pasivo, pero es todo lo contrario. El silencio es una herramienta poderosa. Un espacio de transformación. Una pausa que acomoda lo que el ruido desordena. Hay silencios que curan más que 1000 palabras. Silencios que te permiten sentir lo que no te dejaba sentir. Silencios que te permiten entender lo que no querías aceptar. Silencios que te permiten despedirte de lo que ya terminó sin necesidad de gritar. Cuando sientes que ya no puedes más, que todo pesa, que todo duele, que todo confunde, regálate silencio. No para huir. No para negar. Sino para encontrarte. Cierra los ojos. Respira. Quédate contigo aunque sea un instante. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya no quiero? ¿Qué estoy callando que necesita ser escuchado? ¿Qué deseo, aunque me dé miedo admitirlo? ¿Qué parte de mí está pidiendo una pausa? ¿Qué parte de mí quiere renacer? Las respuestas no llegan como explosiones. Llegan como susurros. Como pequeñas intuiciones. Como sensaciones que te guían sin obligarte. Y cuando empiezas a escuchar, la vida te habla más claro. Cuando te permite silencio, te das cuenta de algo importantísimo. No estás roto. Estás cansado.
No estás perdido. Estás saturado. No estás vacío. Estás lleno de ruido que no te pertenece. Y cuando ese ruido baja, tú regresas. Regresas a tu esencia. Regresas a lo que importa. Regresas a la verdad que habías dejado de oír. La transformación no siempre ocurre en grandes momentos. A veces ocurre en un minuto de silencio donde decides dejar de huir de ti. Y ese minuto puede convertirse en el inicio de tu nueva vida. Así que date permiso. Permiso de callar. Permiso de detenerte. Permiso de escucharte. Permiso de existir sin explicación. En ese espacio, donde nada externo te exige, donde nada te empuja, donde solo estás tú, ahí es donde encuentras el poder de dejar de forzar y empezar a fluir. El silencio no es ausencia. El silencio es regreso. Literatura del éxito crece contigo. Ahora puedes unirte como miembro y acceder a contenido especial al que solo los miembros tendrán acceso. Gracias por apoyar este proyecto.